Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase magistral de la Unidad 1 de la asignatura Historia de la Comunicación. En esta ocasión vamos a revisar la evolución de la escritura desde sus inicios, pasando por diversas civilizaciones, hasta llegar a la aparición de la imprenta, que nos permite comprender cómo el ser humano ha desarrollado herramientas para perseverar y transmitir el conocimiento a lo largo de la historia. La primera lámina nos remonta hace 35.000 años, donde el hombre prehistórico trazaba los primeros dibujos en las paredes rocosas de las cavernas, pero solo mucho más tarde aparecerá en Mesopotamia y luego en Egipto los primeros signos escritos, un extraordinario invento que abarca el comienzo de la civilización en la escritura. En la próxima lámina hay que reflexionar sobre la escritura y cómo aparece. La escritura aparece por primera vez a mediados del cuarto de siglo antes de Cristo en Sumer, una región situada en la actual Irak. El desarrollo marca un hito crucial en el histórico desarrollo de la escritura y de la comunicación humana. Permitió la transcripción de ideas, eventos, también la transacción de algunos negocios durante la época, más precisamente en Sumer. En sus inicios, la escritura sumérica era pictórica, utilizando símbolos que representaban objetos y conceptos concretos. Por ejemplo, una imagen de un pez podría representar la palabra pez. Los signos se grababan en tablillas de arcilla con un punzón y su propósito principal facilitar la contabilidad y el registro de mercancías en el contexto de una economía emergente y compleja. En la próxima lámina vamos a ver esta innovación fonética. La escritura ha evolucionado a lo largo de la historia, mientras que los sistemas de escritura de Sumer, China y Mesoamérica se desarrollaron por sí solos. Muchos sistemas que representaban sonidos como los alfabetos y los silabarios provienen de un modelo originario que fue adoptando y adaptándose a diferentes escrituras. Es importante resaltar en este punto que uno de los primeros sistemas de escritura que usaba los sonidos fue el fenicio, que apareció en el siglo XIII a.C. Aunque no se sabe exactamente de dónde provienen los caracteres fenicios, se cree que se inspiraron en sistemas anteriores como los jeroglíficos egipcios. La innovación fonética sigue siendo un tema muy relevante en la actualidad. Este tema es importante ya que destaca la diferencia entre otros sistemas que usaban imágenes para representar ideas. El sistema fenicio utilizaba letras que representaban sonidos. Esto permitió crear palabras y frases de manera más fácil. Así como las sociedades que lo usaron el alfabeto fenicio tuvieron que adaptarlo a sus propias lenguas, lo que dio lugar a nuevos sistemas de escritura como el arameo, el hebreo y algunas más. Más tarde, estos sistemas también influyeron la creación de otros alfabetos, como el griego y el árabe. Ahora vamos a retornar un poco a los inicios de la escritura. Así hemos titulado esta lámina Retornando a la imagen. La escritura ha tenido diferentes funciones a lo largo del tiempo. En sus inicios cumplió dos necesidades principales: conexión espiritual y registro y contabilidad. En China, por ejemplo, la escritura se utilizó para comunicarse en el más allá, como se ve en inscripciones de huesos y caparazones de tortugas, que se usaban para adivinaciones. Aquí la escritura tenía un aspecto mágico. En el registro y la contabilidad, más bien en Sumer, la escritura se usó al principio para llevar la contabilidad y gestionar también los recursos. En Egipto y entre los mayas, la escritura estaba reservada para los sacerdotes y se utilizaba para fines sagrados y religiosos. Con el tiempo, la escritura se convirtió en una herramienta de poder. Los líderes espirituales y políticos lo usaban para controlar la sociedad. Durante muchos años, solo las élites podían acceder a la escritura, lo que limitaba absolutamente su difusión. Aunque hoy en día la escritura tiene un papel importante, la imagen ha ganado protagonismo en la comunicación desde hace 150 años. La aparición de la tipografía detuvo temporalmente la evolución de la escritura. El resurgimiento de las imágenes y nuevos símbolos en nuestra vida diaria y en nuestro quehacer diario ha evolucionado a una comunicación más visual. En la actualidad, sin duda, somos una sociedad más visual que está plagada de estas imágenes.
En esta lámina vemos cómo la escritura surgió alrededor del año 3300 a.C. en Sumer, en un periodo de grandes transformaciones políticas, sociales y también culturales, conociendo así el surgimiento de algunas ciudades. En la ciudad de Ur, por ejemplo, el templo del dios protector funcionaba como un centro administrativo dirigido por el rey sacerdote. A medida que las transacciones comerciales y las relaciones sociales se complicaban, surgió la necesidad de crear un sistema para registrar la información de manera permanente. La memoria humana era insuficiente y a veces frágil. Inicialmente, la escritura se basaba en imágenes que representaban símbolos en la sociedad, como por ejemplo la oveja. Para representarla se la dibujaba dentro de un círculo simbolizando el animal en su corral. Con el tiempo, el sistema evolucionó a una herramienta mnemotécnica, a una forma más compleja de comunicación. Debido al uso de la arcilla como soporte, los signos figurativos se simplificaron en líneas rectas trazadas con un cálamo de punta triangular, dando origen a la escritura cuneiforme. Vamos a hablar en esta lámina sobre la escritura china. Vamos a introducirnos un poco en cada una de las civilizaciones que ha desarrollado en parte la escritura o estos pictogramas también que los podemos denominar un medio de comunicación. En China, por ejemplo, que aparece en el segundo milenio antes de Cristo, es la única que se sigue utilizando sin dejar por ello de evolucionar desde hace unos 35 siglos. Según una muy antigua tradición, la escritura está hecha de signos más o menos figurativos que representan a seres, a cosas o evocan fenómenos naturales. Una ley popular cuenta que Fuxi, primer legislador del país e inventor mítico de la escritura china, se inspiró en las huellas dejadas por los pájaros en la nieve. Es así como desde el nacimiento de la escritura china aparecen diferentes tipos de signos que van a evolucionar y convertirse en claves del sistema. En su origen, los elementos básicos son de naturaleza icónica, como se pueden ver en la lámina. Las formas más arcaicas observadas son formas humanas pintadas o grabadas en las paredes rocosas, como los sitios rupestres de las montañas Yinshan, en Mongolia Interior y así en otros sitios. Con el tiempo va a producirse una estabilización progresiva de estos pictogramas. A partir de estos caracteres simplificados nacen los ideogramas, combinaciones de dos o tres tipos de pictogramas que permiten expresar acciones, ideas o nociones más complejas. La idea de luz, por ejemplo, se da con una combinación de signos que remiten al sol y a la luna. Ahora vamos a hablar sobre la escritura en Mesoamérica. Precolombina, mayas, toltecas y aztecas habían desarrollado escrituras esencialmente figurativas. Los documentos escritos estaban en realidad pintados. Formas y colores transcribían diversos elementos del lenguaje. Es importante resaltar que la escritura existía en Mesoamérica desde tiempos muy remotos. Ya en la época olmeca, mucho antes de la era cristiana, aparecen elementos gráficos de formas muy diversas. Los soportes de los escritos mesoamericanos son variados, por ejemplo, grabados en hueso o en relieve de la piedra o en madera, y también pintados, cubrían los muros de los edificios y monumentos civiles y religiosos. Los escritos en Mesoamérica aludían sobre todo a la observación de fenómenos naturales, marcaban el comienzo o el final de los gobiernos. Relatos históricos contenían datos y cifras abundantes. Las pieles de animales, sobre todo del ciervo, fueron sus primeros soportes móviles. Los recipientes de cerámica servían igualmente para transmitir textos más largos y mucho más complejos. Más tarde, el cultivo de algodón permite el hilado y el tejido, proporcionando grandes superficies de tela en las que estamparían temas cartográficos y genealógicos. Se ha hablado de varias escrituras mesoamericanas porque su apariencia es diferente. Sin embargo, todas tienen una base en común y es la imagen, y constituye un rasgo muy original. Incluso la palabra Tlacluiloa significa escribir pintando o bien pintar escribiendo, pues escribir y pintar era una sola cosa y era la misma actividad. Un gusto compartir con ustedes esta temática. Estoy segura que todos los conocimientos expuestos en este video les serán útiles y podrán aplicarlos a su vida profesional. Hasta la próxima.